Hola, hola, mis Terry adictas. Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Hoy cumplo con darles la noticia de que en este canal se narrará una de las historias clásicas del Candy Mundo. Una que muchas de ustedes conocen. Y por ende, una historia bastante popular. Quiero darle las gracias a la autora por dejarme darle vida a sus letras. Y así, sin más, les pido por favor que, como siempre, nos acompañen a bordo de esta nueva aventura que comienza a partir del día de hoy. Démosle por favor una cálida bienvenida a esta narración de este canal titulada Reencuentro en el Vórtice, escrito por Alice Ábalos, narrado por Andy Graham para el canal Terrifix con la autorización previa de su autora. Capítulo 1. Vientos de guerra. 2 años habían pasado desde aquella maravillosa reunión en el hogar de Pony. Muchas cosas habían cambiado desde entonces, pero otras tantas permanecían sin alteración. El pequeño orfanato en el Valle Verde, el diligente trabajo de las 2 mujeres quienes eran el alma del lugar, la siempre creciente fortuna de los Andley y el bullicio perennial de la agitada ciudad de Chicago no habían variado en ápice. Sin embargo, la vida de nuestros amigos había atravesado por unos cambios importantes. William Albert había tomado total control de su fortuna. Ahora se encontraba dirigiendo los negocios de la familia Andley con sabiduría y el éxito de la tía abuela Elroy siempre había deseado. Archie había decidido entrar en la universidad donde se encontraba estudiando leyes para el beneplácito de los padres de Annie, quienes se encontraban muy complacidos con su futuro yerno. Annie, por su parte, también había experimentado cambios positivos. Ahora era sin lugar a dudas la dama que su madre siempre había soñado. Dulce por naturaleza y de maneras refinadas, gracias a la cuidadosa educación que había recibido, y se había convertido en una graciosa criatura con hermosos ojos y una figura impresionante. Más con algún joven de la alta sociedad de Chicago hubiese querido probar su suerte cortejando a la joven, pero desafortunadamente para ellos, Annie y Archie habían sido pareja por tanto tiempo que ya nadie dudaba que se casarían tan pronto como el joven millonario terminara sus estudios. Patty continuaba viviendo en Florida con su abuela, pero cada verano viajaba hasta Chicago para pasar unas semanas con los amigos que habían llegado a ser los mejores que jamás había tenido. Ella nunca había sido realmente hermosa, pero Dios le había concedido la gracia de un temperamento dulce y una bondad especial que la hacían atractiva a todo el mundo, y los hombres no eran en la excepción. No obstante, ninguno de ellos había tomado el lugar que Esther había dejado vacío. Ella no se sentía urgida por encontrar un sustituto porque había aprendido que tales cosas nunca deben de forzarse. Elisa Ligan, por su parte, ahora era un miembro conocido y activo de la alta sociedad de Chicago. Alta y esbelta, con ojos matadores y una sonrisa insolente, pasaba su tiempo entre bailes de gala, meriendas y demás inútiles eventos sociales de todo tipo. Los hombres la asediaban no solamente por su belleza y fortuna, sino porque había logrado una reputación de mujer fácil que atraía a muchos. Ella se había decidido a gozarla sin restricciones en una clase de revancha por los 2 jóvenes que nunca pudo tener, Anthony y Terry, por supuesto. Nadie iba a impedirle disfrutar de la vida del modo en el que ella lo había escogido. Solamente una cosa la molestaba muy en el fondo de su alma oscura, y era su incapacidad para vengarse de aquella a quien su corazón odiaba con todas sus fuerzas, porque esa persona tenía un protector poderoso que aún la indomable Elisa Ligan no se atrevía a desafiar. Por el contrario, Neil se había convertido en un vergonzoso alcohólico quien, a pesar de todos los intentos hechos por Albert para ayudarlo, se mantenía ahogado en el fondo de alguna botella de whisky.
Nunca había superado el rechazo que había sufrido y tal vez nunca lo lograría, especialmente cuando el objeto de su afecto estaba totalmente fuera de su alcance. Ahora más que nunca, mis amigos lectores, Candice White Tanley era la personificación de la libertad y la independencia. Había aceptado conservar el apellido de su familia adoptiva como un gracioso acto de simpatía hacia el hombre que amaba como al hermano mayor que nunca había tenido. Ocasionalmente ella le acompañaba a eventos sociales o a grandes galas en las cuales era necesario ser visto por el bienestar de los negocios y la reputación de la familia Handley. Pero además de esas raras ocasiones, Candy era todavía la joven sencilla y dulce que siempre había sido. Había decidido conservar su antiguo departamento y vivir ahí sola a pesar de la alaraca hecha por la señora Elroy, quien se escandalizaba de pensar que una dama viviese sola. Pero aún no contenta con eso, Candy había insistido en conservar su antiguo trabajo como enfermera. Ahora, después de un largo tiempo de duro trabajo para ayudar a su jefe a conquistar la guerra contra el alcoholismo, había finalmente logrado rehabilitar al hombre y ambos estaban trabajando en un gran hospital en el cual habían sido aceptados sin la ayuda de Albert. A pesar de los sinceros deseos del joven por ayudar a su protegida y al buen viejo doctor, Candy insistió en encontrar una salida por su propia cuenta. Así había sido como una vez más se había salido con la suya por sus propios medios. Candy cumpliría pronto 19 años, y la cándida belleza que una vez había cautivado a los 3 jóvenes Handley, años atrás en los días de la mansión de Lakewood, había madurado en una mujer cuya hermosura dejaba sin aliento a cualquiera. Poseedora de una figura con suaves pero voluptuosas curvas, una sonrisa arrolladora y unos ojos por los cuales se podría matar, Candy aún tenía la gracia de la sencillez. Las pecas de su nariz estaban casi totalmente desaparecido, dejando solamente algunas manchitas rosas que daban a su rostro un aire cándido. Sus maneras se habían suavizado, pero conservaba los firmes movimientos de una persona que ha practicado deportes de manera regular, algo que no era muy común entre las mujeres de su tiempo. Pero una vez más, muchas cosas no eran comunes en la más famosa y excéntrica heredera de una de las familias más ricas de los Estados Unidos. La tía abuela Elroy estaba particularmente preocupada por el hecho de que Candy estaba aún soltera y sin compromiso formal. La anciana temía que la joven pudiese escoger a alguien indigno del prestigio y la fortuna de la familia. Para ella había sido una cosa terrible que William Albert le hubiese permitido a la muchacha romper su supuesto compromiso con Neil. Hubiese sido, después de todo, un arreglo muy conveniente para ambas familias, pero Albert no había sido tan tajante al respecto de ese asunto que la anciana había perdido ya toda la esperanza en ese enlace. Albert, por su parte, estaba algo preocupado por la soledad en la que Candy vivía, pero ella se veía tan segura de lo que quería para sí misma que no pudo negarse ante el deseo de la joven de vivir sola. Dentro de su corazón, Albert esperaba que su pequeña encontraría algún día el amor que había perdido ya 2 veces en su corta vida, porque para él nadie más que ella merecía esa bendición. Hacia el inicio del año 1917, las preocupaciones de Albert se concentraron en otros asuntos. La situación entre los Estados Unidos y Alemania habían alcanzado un punto peligroso. 2 años habían pasado desde el hundimiento de Lusitania por la marina alemana, hecho que había resultado de la muerte de 128 pasajeros norteamericanos. Desde entonces las cosas habían ido de mal en peor, y tan solo un par de meses antes, esto en febrero de 1917, el presidente Wilson había roto las relaciones diplomáticas con Alemania. Por lo tanto, la escena estaba lista para un evento ineludible, y el miedo de la inminente guerra flotaba en el aire. Como un acaudalado banquero, él sabía que su fortuna podía jugar un papel importante en el conflicto. Sin embargo, Albert nunca se aventuró a imaginar cómo los eventos históricos iban a afectar la vida de su familia, hasta que fue demasiado tarde. Era una soleada mañana de primavera cuando Katherine Johnson entró al cuarto de enfermeras en una agitada carrera muy usual en ella. Sus mejillas estaban sonrosadas y ella estaba prácticamente sin aliento,
Candy estaba sentada charlando alegremente con otra enfermera cuando Catherine interrumpió la conversación de las dos mujeres con su llegada inesperada. La joven rubia no tuvo que preguntar nada porque cada detalle estaba escrito en la cara de su colega. Los Estados Unidos le habían declarado la guerra a Alemania finalmente. Candy conocía bien esa mirada solemne en la cara de Catherine. Se pudo imaginar también lo que aquel evento significaba para el país y para ella misma. Candy, Catherine dijo por tercera vez, ¿estás escuchándome? ¿No dices nada acerca de esto? Lo siento, respondió Candy volviendo a la realidad de la que por un momento había escapado de sus pensamientos. Yo estaba algo... Dudó por un segundo. Temo que tengo algo que hacer, chicas. ¿Me disculpan? E inmediatamente ella abandonó el cuarto, dejando detrás suyo a dos enfermeras intrigadas. ¿Qué le pasó? No hizo ningún comentario sobre las malas noticias, dijo Catherine. Bueno, de hecho creo que realmente le afectaron las nuevas. Estaba muy bien antes de tu llegada, replicó la segunda enfermera. ¿Tú crees que ella tiene a alguien por quien temer con esta guerra? Dijo Catherine con una mirada curiosa en sus ojos. ¿Un enamorado, quieres decir? No lo creo. Candy es una chica muy dulce, pero muy reservada sobre todo lo relacionado a su vida privada. No obstante, me temo que no está interesada en ningún muchacho por el momento. Esas cosas no se pueden ocultar. La conversación continuó mientras una rubia muy nerviosa continuaba corriendo a través de un parque cercano. Candy corrió hacia un puesto de periódicos para comprar un testimonio real del evento. Ella estaba segura de que el suceso iba a traer un nuevo giro a su vida. Podría ser que inclusive... Estaba claramente impreso en la primera página. Esta mañana del 6 de abril de 1917, el presidente Woodrow Wilson había declarado la guerra y estaba ya pidiendo voluntarios para defender la nación. Los dedos de Candy estrujaron el periódico con una extraña mezcla de temor, valor, excitación y una extraña sensación que ya no pudo alcanzar a nombrar en aquel momento. Era como si su destino le estuviese llamando a gritos. Era algo así como una llamada de una cita concertada por adelantado desde mucho tiempo atrás. Ella había recibido un entrenamiento especial para tal momento, y ahora podría ser el momento cuando finalmente su entrenamiento probaría su valor. La memoria de Flammy, quien todavía continuaba trabajando como voluntaria en el frente, junto con el inolvidable recuerdo de Steer, vino a su mente. ¿Podría ella abandonar su pacífica vida en Chicago, donde contaba con el amor y la compañía de sus amigos más cercanos, donde ella podría siempre regresar al hogar de Pony para encontrar fuerza y apoyo? Sería tan valiente como para enfrentar los horrores de la guerra. La joven pareja con un niño pequeño pasaron frente a ella. La mujer estaba radiante con una mano firmemente asida al brazo de su esposo, mientras él cargaba con su otro brazo al pequeño que no debía de tener más de 2 años. Candy los vio caminar a lo largo del parque hasta que desaparecieron de su vista. Parecían tan felices y tan ajenos al peligro inminente que el país estaba por enfrentar. Candy entonces pensó en que la joven madre tenía razones poderosas para permanecer sana y salva en el cobijo de la madre patria, mientras todo el ejército norteamericano se preparaba ya para defender al país. Después de todo, aquella mujer tenía una familia por la cual velar. Pero, ¿ella? ¿Quién está esperándote en casa, Candice White? ¿Qué estás diciendo?, gritó Albert, sin poder creer lo que había oído. Candy abandonó el apartamento sin decir una palabra. ¿Ni siquiera a mí? Me temo que eso es correcto, señor, contestó George Johnson muy apenado. Esta mañana el guardia en turno se dio cuenta de que la señorita no había abandonado el departamento en más de 24 horas. Y como es un día de trabajo, se preguntó si algo marchaba mal. Así que fue a averiguar con el casero. Fue entonces cuando ambos encontraron esta carta que ella había dejado, señor. Largo tiempo atrás, desde que Candy había decidido continuar viviendo sola en su departamento al centro de Chicago, Albert había apostado guardias
que cuidaban de la joven sin dejarse notar. William Albert sabía bien que Candy se hubiese molestado de haber sabido que era vigilada de esa forma, pero la ciudad se estaba convirtiendo en un lugar violento y peligroso, y una rica heredera era siempre una tentación para secuestradores y otros maleantes. Por lo tanto, como la cabeza de la familia, Albert no podía tomar riesgo alguno con respecto a la seguridad de su protegida. Sin embargo, a pesar de todas esas medidas, su secretario estaba ahora informándolo que la chica había desaparecido de algún modo, justo en las narices de sus guardias. «Dame la nota», dijo Albert con la voz temblorosa y visiblemente enojado. Lo que sus ojos leyeron entonces estaba más allá de sus más horribles sueños. Queridos Albert, Annie y Archie, siento mucho dejarlos sin decir palabra, pero sé que me perdonarán tarde o temprano. Tengo mis razones para hacerlo así. Hay una parte de mí que quiere quedarse con ustedes y todos aquellos a quienes amo, pero la otra parte me empuja para cumplir con un deber que no puedo soslayar. Quiero que sepan que he meditado esta decisión por un buen tiempo y que no es de ninguna manera el resultado de un impulso en vano. Algunos años atrás, cuando estaba en la escuela de enfermería, recibí un entrenamiento especial como enfermera militar. En aquellos años, la guerra había apenas empezado y parecía solamente un fantasma lejano. En aquel entonces no estábamos seguros si ese fantasma algún día nos alcanzaría, pero a decir verdad lo logró y ya ha cobrado la vida de uno de nuestros más queridos seres, a quien nuestra familia siempre recordará con el más profundo cariño. Es por su imborrable memoria que no debo desoír el llamado de mi deber. Nuestro país necesita de mis servicios, y no voy a deshonrar el ejemplo de Steer. Sé que mi partida los dejará preocupados y en tristeza. Ustedes siempre han sido tan buenos y cariñosos conmigo. No obstante, yo tengo que irme, pero confío en que el Señor estará conmigo durante todo el camino a Europa y me protegerá durante las pruebas que me aguardarán allá. Por favor, Albert, no te enojes conmigo. Sé que desapruebas todo este asunto de la guerra porque siempre has sido un pacifista, pero piensan que no voy como un soldado para matar, sino como una enfermera para salvar vidas. Archie, no temas porque voy a volver sana y salva, y si no cuidas bien de Annie, sabrás de mí, Catherine. Annie, prométeme que serás una chica fuerte. La señorita Bonnie y la hermana María te necesitarán más que nunca. Recen por mí y expliquen todas estas cosas a esas dos queridas mujeres. Los ama, Candice W. Andley. Postdata. Albert, lamento decirte que solamente gastas tu dinero en esos guardias. Por lo regular, siempre se quedan dormidos después de la medianoche. Dos lagrimones corrieron en las mejillas de Albert cuando hubo terminado de leer la carta. A juzgar por la última vez que Candy había sido vista por los guardias, ya era demasiado tarde para tratar de detenerla. Para entonces ella ya estaría viajando hacia Francia con el primer pelotón mandado por los Estados Unidos. Albert sintió que parte de su vida se rompía de nuevo en pedazos. Parecía que había perdido a su querida hermana, aquella que el destino le había dado en una clase de compensación cuando la otra hermana que había perdido cuando aún era un niño. ¿Podría ahora recobrarla? Si tan solo Candy no fuera tan testaruda y al menos por una sola vez en su vida pensar en sí misma en lugar de pensar en los demás. La señorita Hamilton es la jefa de enfermeras y ustedes tendrán que seguir sus órdenes al pie de la letra, dijo el director del hospital St. Jacques con un ligero acento francés a las recién llegadas, y luego volviéndose hacia Flammy. Hamilton, estas son las chicas nuevas que acaban de llegar de América. Espero que pueda ayudarlas a adaptarse y comenzar a trabajar lo antes posible. El hombre abandonó entonces el cuarto dejando a las enfermeras con la alta morena. Los ojos de Flammy examinaron a las enfermeras y su corazón se detuvo por un momento cuando logró ver una cara familiar con grandes ojos verdes que le sonreía con una amabilidad que ella no podía entender. «Encantada de verte otra vez», susurró Candy cuando Flammy pasó junto a ella. «Me temo que no puedo decir lo mismo», replicó la morena con voz seca y sin más comentarios continuó su inspección al grupo.
Espero que todas ustedes estén seguras acerca de la decisión que tomaron cuando resolvieron enrolarse. Pronto encontrarán que todas las cosas negativas que han oído acerca de las experiencias de las enfermeras militares no son muy exactas. De hecho, la realidad va más allá que cualquier otra cosa que se pudieron haber imaginado allá. En sus cómodos y rutinarios trabajos de los Estados Unidos, la realidad es, señoritas, mucho peor. Después de esta melodramática introducción, Flammy continuó con una larga lista de deberes, reglas y recomendaciones. Todas las jóvenes nuevas se miraron unas a otras admiradas por la frialdad de tal recepción. Las palabras de Flammy fueron claras, distantes y heladas, sin un dejo de simpatía o amabilidad, solamente un muy elocuente discurso que no dejaba dudas sobre quién estaba a cargo y cómo ella esperaba que se cumpliese con el trabajo por hacer. Su expresión en su cara no cambió ni tampoco el tono en su voz. Si alguna de las enfermeras en el grupo había esperado que todo ese asunto de la guerra no iba a ser tan malo después de todo, entonces el discurso de bienvenida de Flammy se encargó de matar la última de esas débiles esperanzas. No obstante, solo un corazón entre el grupo no se dejó impresionar o realmente afectar por la actitud de Flammy. Candy sabía bien que todo aquello era pura actuación. Detrás de esa mujer que aparentaba tener un corazón de hielo, había una niña solitaria, y esta vez Candy no iba a caer en la trampa de su pretendida dureza. Esta ocasión, mi querida colega, se dijo Candy, encontraré el modo de derribar esos muros que tanto tiempo te has esmerado en construir alrededor de tu corazón. No voy a desperdiciar esta nueva oportunidad que la vida me da. Una luz de determinación cruzó por sus ojos verdes al mismo tiempo que Flammy terminaba su discurso. Aquella noche Candy se sentó en la ventana del cuarto que iba a compartir con una enfermera mayor llamada Julian. No había nada que pudiese ser considerado un lujo en la habitación. De hecho, el cuarto era más bien austero y sus habitantes bien podrían haberse sentido deprimidas fácilmente por su sola apariencia. Si Candy no hubiese pasado antes por situaciones más difíciles, tal vez la tristeza le hubiera embargado entonces junto con esos grandes deseos de regresar a casa. Pero ella había decidido mantener el espíritu muy en alto. Estaba ahora llena de esperanzas en la nueva empresa que había empezado. Ni la dureza de las palabras de Flammy ni la pobreza del cuarto podían quitarle la emoción que sentía en el corazón y la belleza de la luna llena que apreció entonces en el cielo nocturno. Mientras pudiese apreciar la belleza de la creación divina a pesar del tamaño de sus problemas, le había dicho alguna vez la hermana María, habría esperanzas para continuar. Un camión lleno de soldados con la bandera norteamericana pasó en la calle justo debajo de la ventana de la joven. Dentro del camión, un par de ojos azul oscuros se perdían en la ligera bruma nocturna. El hombre de ojos azules sintió un dolor repentino en el corazón cuando el camión pasaba frente al hospital. El dolor se desvaneció en un par de segundos, pero le dejó una sensación de pérdida cuya causa no pudo comprender, pero que en última instancia no le resultaba desconocida. Candy entonces cerró la ventana, preguntándose qué podría haber sido ese dolor repentino en su propio corazón. Los días pasaron rápidamente en St. Jake's, pero, tal como lo prometía Flammy, ninguno de ellos fue fácil o tranquilo. Los heridos inundaban los pabellones, los quirófanos y aún los corredores. El dolor y la desesperación estaban en el aire que cada ser humano respiraba, mientras que muy poco consuelo podía ser hallado en medio de la confusión. En ocasiones, Candy llegó a pensar que había usado ya la última gota de fuerzas que tenía dando puntadas, limpiando las camas o trabajando interminables horas en cirugía. No obstante, cuando se sentía casi desfallecer, la figura fuerte y determinada de Flammy aparecía por algún lado como un recordatorio increíble del espíritu que ambas mujeres jóvenes habían aprendido en los viejos días de su entrenamiento con Mary Jane. Entonces, Candy recobraba su usual humor positivo y alegre, y continuaba su trabajo iluminando aquel lugar con una cálida sonrisa. Ahí fue donde la eficiencia de Flammy solamente podía ayudar a los cuerpos a recobrarse de la enfermedad. El encanto de Candy podía traer esperanza a aquellos corazones aún más enfermos que los mismos cuerpos que los envolvían. Juntas podrían formar la enfermera perfecta, se había dicho alguna vez Mary Jane,
y si hubiese podido ver a sus antiguas alumnas en acción mientras se había congratulado a sí misma por los buenos resultados y los acertados de sus predicciones. En verdad, el trabajo de las jóvenes se complementaba tan bien que a pesar de las limitaciones que se sufrían en el hospital, todo trabajaba satisfactoriamente, aún en la confusión que frecuentemente reinaba en derredor. Candy se había dado cuenta en ello y, por lo tanto, trataba de trabajar con Flammy tanto como le era posible, haciendo su mejor esfuerzo para ignorar el exasperante temperamento de su antigua condiscípula. Desafortunadamente, Flammy no era de la misma opinión y hacía las cosas mucho más difíciles para Candy, quien tenía que soportar sus despóticos modales. ¿Acaso eres nueva en este trabajo?, dijo Flammy con un tono irritado. Esa venda está demasiado apretada. Más te vale que la aflojes inmediatamente, o le causarás a este pobre hombre más problemas de los que ya tiene. Sí, Flammy, lo haré enseguida, replicó Candy suavemente. No hables mucho y trabaja más rápido. Todavía tienes toneladas de cosas que hacer antes de que tu turno termine. Flammy logró agregar mientras abandonaba el lugar para continuar con su diaria revisión. ¿Cómo le haces para aguantarla?, preguntó el hombre a quien Candy se estaba acomodando las vendas, cuando Flammy se había ya retirado. Candy se encogió de hombros y le dio al hombre una de esas dulces sonrisas que valen $1.000.000. Pues verá, el secreto es nunca tomar como algo personal lo que dice y aceptarla así como es. Sí, como un dolor en la cabeza, terminó el hombre conteniendo la vulgaridad de su lenguaje. Porque ¿cómo podía un hombre razonable decir palabras subidas de tono en la presencia del ángel rubio enfrente de él? Sargento Connor, mi amiga no es una mala persona. Apreciaría lo que vale si llegara a conocerla mejor. En el fondo de su corazón tiene un alma noble. Tal vez, pero está demasiado en el fondo como para poder verla, creo, insistió el hombre con una risita. Te digo algo más. Si esa amiga tuya no logra suavizar el carácter, va a terminar como una solitaria solterona. Eso es imposible, señor O'Connor, contestó Candy riendo. Yo estoy de acuerdo con él, dijo la voz de un hombre más joven. Candy estaba ahora cerca de este segundo hombre, limpiando una impresionante herida que tenía él en el brazo. Al contrario, continuó el joven, no creo que una joven linda y dulce como tú le falten pretendientes. Agregó con una sonrisa pícara en los labios. Eres un coqueto, Francois, replicó Candy. Pero no les voy a permitir que sean tan duros al juzgar a Flammy. Los dos deberían estarse preocupando por ustedes mismos. Si no endulzan ese temperamento, ninguna chica querrá salir con ustedes. Y eso incluye a las enfermeras, contestó ella riendo mientras dejaba el cuarto. En ese momento, un joven doctor entró en la habitación. Había presenciado toda la escena. Sus ojos grises habían seguido cada movimiento de la rubia mientras sus oídos registraban cada palabra producida por sus labios. Mala suerte esta vez, bromeó O'Connor dirigiéndose a Francois Girard. Sí, pero uno siempre intenta, tú sabes, especialmente con una chica tan encantadora, ¿o no? Sí, pero esta chica es especial, señor Girard. No es muy fácil de atrapar, dijo el doctor uniéndose a la conversación. Y un ejemplo femenino verdaderamente difícil de encontrar además. Muy cierto, doctor Bonot, aceptó Francois, y la conversación murió en ese punto, dejando a los tres hombres solos con sus propios pensamientos. Yves Bonot había conocido a Candy desde el primer día en que ella llegó al hospital. Se encontraba tomando un breve descanso en el privado de los médicos. Estaba saliendo del baño cuando el director del hospital entraba al lugar con el grupo de las nuevas enfermeras. Escondido detrás de la puerta del baño, Yves escuchó el discurso de Flammy, algo que ya había hecho algunas veces antes. Con mirada cuidadosa examinó la reacción de las recién llegadas mientras la seca morena hablaba. Un rostro entre todo el grupo captó su atención inmediatamente. Al principio fue tal vez la exquisita belleza de una cara con piel blanca como la crema fresca, con una naricita respingada y unos ojos increíblemente grandes, lo que cautivó al joven.
pero después de unos cuantos minutos después de la primera impresión, Giles pudo ver algo más allá de la bella apariencia. Mientras Flammy continuaba hablando con el joven, se divertía con la consternación que se podía ver en la cara de las nuevas enfermeras. Sin embargo, en el rostro de la rubia no se pudo apreciar ni una sombra de miedo o incertidumbre. En lugar de eso, Giles pudo leer una determinación poco usual en esas profundas ventanas verdes de sus ojos. «Cela c'est courage». Eso es valor, en francés. Se dijo complacido al encontrar una misma mujer dos cosas que rara vez se encuentran juntas: belleza y carácter. Desde ese momento, Giles había seguido los movimientos de la joven con interés. Se hallaba más que dispuesto a conocerla mejor, pero pronto encontraría que el camino al corazón de la joven, a pesar de la acostumbrada bondad de su poseedora, era una senda muy difícil de cruzar. Giles había tenido un par de experiencias no muy placenteras con las mujeres durante su vida, así que a pesar de su innegable primera atracción hacia la joven, se mantuvo anónimo sin saber cómo acercarse a la chica. En ese tiempo, Giles la observó cuidadosamente, siempre escondiéndose de algún lado donde podía observar miles de pequeños detalles. Se aprendió de memoria cada rasgo de su rostro, la fina línea de su nariz, el suave rosa de sus mejillas, todo salpicado con unas pecas casi invisibles, una pequeña espiral de su melena rizada y el millón de chispas parecían cubrir su cabeza cuando el sol brillaba sobre él. Todo su asombroso repertorio de sonrisas arrolladoras y las diferentes inflexiones de su voz. También aprendió que ella era sin duda alguna un ser humano agraciado con el más tierno de los corazones y un espíritu indomable que rara vez se rendía. Giles se encontró tan fascinado con esta casi enfermiza tendencia a mirar en asombro detrás de cualquier cosa que lo pudiese esconder de la vista de la joven, que pasó semanas enteras tratando de encontrar el modo de darse a conocer a la muchacha, pero la ocasión vendría casi por accidente y mucho antes de lo que a Giles le hubiese gustado. No era lo que pudiese llamarse un hermoso día. De hecho, había llovido toda la mañana, quedando una hilera interminable de charcos sobre las aceras. La ciudad tenía una apariencia melancólica bajo el gris cielo del verano que combinaba bien con el ánimo de sus habitantes. Más de 3 años habían pasado desde la guerra había comenzado y el país estaba ya cansado de soportar el dolor y la constante pérdida. A pesar del triste escenario, Giles estaba disfrutando de su día libre y había salido con su perro para dar una caminata. El animal, un gran pastor alemán que aún no cumplía su primer año, caminaba inquietamente al lado de su amo. Giles se sentó en una de las bancas del parque, pensando en los cambios por los que había atravesado la ciudad desde el inicio de la guerra. París era todavía la reina de las grandes ciudades, pero todavía sus edificios estaban aún sanos y salvos. La atmósfera había cambiado drásticamente. Se podía ver a los soldados por todas partes. La gente caminaba por las calles con una expresión preocupada y silenciosa. Y aún en la Quartier Latin, el vecindario de los estudiantes y artistas, el usual aire de efervescente agitación parecía haber perdido su energía acostumbrada. En otras palabras, la posibilidad de que el ejército alemán invadiera la bella y atesorada ciudad, orgullo de toda la nación, era un fantasma que rodaba las mentes de todos. El enorme perro se puso de pie con un movimiento repentino, lo cual sacó al joven de sus cavilaciones. Antes de que él pudiese reaccionar, el gran animal estaba fuera de su alcance, corriendo detrás de un gato amarillo que ya corría con todas sus fuerzas de sus 4 patas para poder escapar de una pelea que seguramente perdería el pobre felino. Giles había soltado la correa, así que no tuvo otra alternativa que correr detrás de su perro, el cual no daba oídos a los llamados eufóricos de su amo. En unos cuantos segundos, los 3 corredores estaban fuera del parque y se dirigían hacia una calle cercana enfrente de los peatones que miraban divertidos. Del otro lado de la misma calle, una joven se había detenido para comprar un helado a un vendedor ambulante. El gato, en su desesperación, vio un buen refugio debajo del carrito de helados, y antes de que la joven pudiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo, el gato y el perro estaban corriendo en círculos alrededor de ella. Los animales la tiraron al suelo, donde ella fue finalmente a parar toda enredada con el gran perro y su correa. Mientras tanto, el gato, viendo una buena oportunidad para salvar la vida,
escapó graciosamente. «Mon Dieu, oh mon Dieu», dijo Giles al acercarse a la chica. «Je suis désolé, mademoiselle». «Lo siento mucho, señorita». Para entonces, al darse cuenta Giles de que los ojos más verdes que jamás había visto la miraban con simpatía, ni una sombra de molestia en su profundidad acuosa, se paralizó por un instante no sabiendo qué decir en cualquiera de las lenguas que hablaba. «C'est bien, monsieur». «Está bien, señor», contestó ella en un francés poco fluido. «¿Está usted bien, señorita?», logró decir finalmente mientras le ofrecía la mano a la joven. «Ah, habla inglés», notó ella con un notable asombro. «Sí, señorita, pero por favor, ¿está usted bien?». «Jamás me lo perdonaré. Quiero decir, todo fue mi culpa. El perro, usted ve, es mío, me temo». «Bueno, ya lo había notado por la forma en la que lo mira, pero no se preocupe, estoy bien, señor. Sin embargo, no puedo decir lo mismo de mi helado», se rió la joven. «Si me permite, estaré encantado de comprarle otro. Creo que es lo menos que puedo hacer por las molestias causadas por este estúpido perro», añadió él dando una severa mirada al pastor alemán. «Bueno, solamente si me promete que no se enojará con este pobre muchacho», dijo ella sonriendo, y él correspondió a su sonrisa tratando de mantener el control sobre sus emociones. «Ah, Dios mío», pensó Giles. «Es ella. No puede ser. No puede ser. Yo había imaginado que sería diferente. Algo más romántico. ¿Qué estoy diciendo? Debo estar loco. De todas formas, tengo que pensar claramente cuál es mi siguiente movimiento. Vamos, tonto. Piensa rápido». Giles pagó al vendedor por el helado y este sonrió a la joven cuando se dio cuenta de cuán nervioso se encontraba el muchacho por el ligero temblor de sus manos. «Tenez, monsieur». «Aquí tiene, señor», dijo el vendedor y después añadió musitando para no ser oído por la joven. «Vous avez de la chance aujourd'hui». «Tiene suerte en este día». «Merci», dijo Giles sin saber qué responder al comentario del joven. «Aquí tiene, señorita», dijo finalmente volviéndose a la joven junto de él, quien, como seguramente nuestros lectores ya han imaginado, no era otra que Candy. «Gracias, señor Bonnot». «Giles Bonnot, mademoiselle», añadió él. «Yo soy Candice White Andley, pero todos me llaman Candy», dijo ella ofreciendo al joven la mano que le quedaba libre. Candy pensó entonces en que el joven tenía una linda sonrisa. «Enchanté». Pronto la pareja y el inoportuno perro caminaban juntos a lo largo de la angosta calle. Giles mencionó que era doctor en el hospital St. James y se fingió sorprendido cuando Candy le dijo que ella trabajaba como enfermera en el mismo lugar. Una vez que llegaron a ese punto de la conversación, se volvió más fluida y Giles pudo saber que ella venía de un lugar al norte de los Estados Unidos, que se había graduado de enfermera el mismo año en que la guerra había iniciado y que gracias a Dios era soltera. Por su parte, él le dijo que siempre había vivido en París, que había estudiado medicina en la Sorbona, terminando sus estudios justamente el año anterior. Candy pudo también averiguar que Giles vivía con sus padres y que era el menor de una familia de 4 hijos. Para entonces, todos sus demás hermanos estaban casados. Aparte de él, solamente había otro hijo varón, el cual era teniente en la Marina francesa. «Me gustaría compensarte por el incidente de hoy», dijo él después de pensar por un rato en el modo de solicitarle una cita. «¿Por qué no me dejas mostrarte la ciudad? Estoy seguro de que no has tenido tiempo de verla aún. Es una lástima porque tenemos la ciudad más hermosa del mundo». «Me encantaría, pero...» Candy miró su reloj pulsera. «Cielo santo, estoy realmente atrasada, ¿sabes? Pero... bueno, la verdad es que una de mis compañeras enfermeras me invitó a conocer a su familia hoy. Precisamente me encontraba en camino a su casa cuando tu perro...». Ella rió. «Bueno, creo que tú ya sabes». «Ya veo. Entonces tal vez será en alguna otra ocasión», dijo él decepcionado. «Seguro. Gracias de todas formas por la conversación. Supongo que te veré en el hospital uno de estos días», se dijo ella al mismo tiempo que le extendía su mano en señal de despedida. «Por supuesto», replicó él, y luego se dijo a sí mismo:
Puedes estar seguro de ello, jovencita. La muchacha se alejó apresuradamente, dejando detrás de sí a un hombre prácticamente flotando, con un gran perro a su lado. Continuará.